Buenas noches, mi nombre es Cristian Salazar Pertus. Vamos a hacer el análisis práctico del circuito 1, que consta de dos fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, para este circuito previamente ya hemos realizado el proceso de cálculo con algunas capturas de pantalla, como se puede ver. Y entonces ahora vamos a utilizar lo que es el simulador Proteus versión 8.5 para mostrar cómo el circuito funciona también. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el análisis de cálculo y el análisis del, del simulador. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar hablando de lo que es la potencia, pero la potencia por componentes. Después el voltaje por componentes, corriente, pero tenemos en cuenta que tenemos varias fuentes de corriente, entonces vamos a hablar de pues, lo que tiene cada uno, lo que aporta cada una, la corriente total, la que supuestamente está en el circuito, al igual que los voltajes y eso. Entonces vamos a ir explicando también cómo fue que se hizo para llegar a eso. Entonces empecemos con la potencia. Pero la potencia, recordemos que la ecuación de potencia nos dice cómo se calcula, que sería corriente por voltaje, nos daría una potencia estimada de 190 vatios. Pero si recordamos y vemos que nuestro circuito tiene tres fuentes, entonces pues tendríamos que conocer por componente, o sea, para cada componente, cuánta potencia aporta. Entonces, si mediante las resistencias de 100 ohmios, de 5 ohmios, de 10 ohmios y de 20 ohmios y la fuente de 12, entonces cada una aporta cierta cantidad de potencia para que en total sea la potencia completa. Pero el simulador no nos dice exactamente eso. Lo que nos da son valores y de acuerdo a eso tenemos que ir analizándolo. Pero entonces, si nos damos cuenta que si empezamos a, por ejemplo, a colocar varias indicaciones para ver diferentes opciones de voltaje, entonces el simulador no nos va a dar, nos va a botar un error. Entonces, ¿qué tiene que ser? Así como se explica, tenemos que ir eliminando las fuentes, que fue como se hizo el análisis en primer lugar. Entonces, ¿qué nos indican los análisis de malla, de nodos, de las leyes de Kirchhoff? Es que para tener estos datos que tenemos acá a nuestra izquierda, primero tenemos que eliminar algunas fuentes. Entonces esto se consigue, es que se tiene que pensar de que primero trabaja la fuente de 12, después van trabajando la fuente de corriente una por una. Entonces, por ejemplo, empezamos, si tenemos la fuente de 12 voltios, el circuito nos va a trabajar de esta forma, como se ve, aparece aquí. Así es como va a quedar el circuito. Pero ¿qué sucede? Que este circuito va a tener estos voltajes. Entonces, si por ejemplo, si sumamos este voltaje de R1 más este que está acá en R2, nos va a dar el voltaje de la fuente. Este mismo voltaje es el que circula por todos estos componentes. Vamos a ubicarlo aquí y nos daremos cuenta. Como pueden ver, entonces aquí tendría 7, aquí tienes menos 1 y aquí tienes menos 1, punto y algo, y aquí tienes menos 4 y menos 4. ¿Qué ocurre aquí? Que esto no está aterrizado a tierra. ¿Por qué? Porque resulta de que esta es una fuente de corriente que por lo tanto no posee una polaridad igual a esta. Entonces, tenemos en cuenta que el sentido de la corriente fluye en la indicación de la flecha, al igual que la de esta fuente de acá. Y esto crea una retroalimentación aquí en este sentido, que supuestamente es donde está la parte negativa. Si colocamos tierra, pues todo esto sería negativo, toda esta parte sería negativa. Entonces eso afectaría el cálculo que nosotros tenemos. Si lo volvemos a colocar, si volvemos a colocar todo esto, nos vamos a dar cuenta de que el voltaje en esta fuente, en este nodo, es de 21.73. Si vemos nuestro cálculo acá, el voltaje del sistema prácticamente sería de 22.94, significa que es una aproximación del voltaje que nosotros tenemos aquí. Entonces, aplicando nodos, se puede ir desglosando
cuánto voltaje queda aquí en este componente y en cada uno. Pero eso se hace obviamente analizando fuente por fuente, que es lo que se ha hecho acá. Entonces después de que por ejemplo se tiene voltaje, ya se puede pasar al cálculo de potencia, que es lo que tenemos aquí, por componente. Entonces así sacamos la potencia, que sumando todo esto, más esta fuente, más la corriente total que consume. Pero esa corriente total no es la corriente de una fuente, es la corriente de las tres fuentes en simultáneo, que es lo que nos da acá, que es supuestamente es 8.28 amperios, que es la suma de las tres fuentes. ¿Cómo se analizó, por ejemplo, la corriente? Pues como decimos acá, primero se analizó la fuente de 2 amperios, cuánta corriente suministraba a cada componente. Después se utilizó la fuente de 3. Entonces recordamos que la fuente de 2 la resistencia, por ejemplo, R4, recibe corriente tanto de la fuente I2 como de la fuente I1 como de la fuente V1. Entonces aquí vemos que el circuito no se puede analizar todo en un mismo intento. Se tiene que desglosar, como lo habíamos dicho, en 3 análisis, por así decirlo, para ver qué tanto influye cada fuente. Entonces, por ejemplo, si yo desconecto la fuente de 12 y dejo tan solo una fuente de corriente, ya vemos que por ejemplo la resistencia R2 ya no trabaja porque sencillamente sería un punto al aire. Entonces aquí vemos que la tensión que aparece en la fuente I1 es de 10 voltios. Y así mismo esta tensión es la misma que circula en todas estas resistencias. Si yo retiro a I1 y ahora coloco a trabajar a I2, vemos que el voltaje varía un poquito. ¿Por qué? Porque ya la fuente es diferente. Entonces si tenemos la relación de si hacemos el análisis de circuito o simplificamos toda esta resistencia en una sola, vamos a tener que esto equivale exactamente aquí lo tenemos, a 2.2 ohmios aproximadamente, que fue un análisis que se hizo. Entonces ese análisis se utiliza la fuente de corriente 2.77 ohmios. Entonces si utilizamos la misma corriente aplicando fuente a fuente, nos daría cuánto voltaje utiliza esta fuente, o sea cuánto voltaje nos suministra. Y en este caso esta fuente nos daría 6 voltios, la otra fuente nos daría 10, la otra fuente nos da 1 voltio, y eso es así. Entonces este análisis de aquí nos va guiando a qué resultado práctico vamos a obtener acá. Recordemos que por ejemplo una fuente de corriente es difícil de conseguir. Entonces por ejemplo si ahora a este sistema le sumamos esta fuente, vemos otra vez como los valores se vuelven a alterar. ¿Por qué? Porque esta fuente de voltaje también suma voltaje a esta fuente. No ocurre un corto, pero esta fuente suman voltaje, al igual que cuando ya empecemos con las otras fuentes. Va a haber una sumatoria. Ahora, por ejemplo, si utilizamos en vez de analizar el voltaje, vamos a analizar la corriente. Entonces tendríamos que hacer lo mismo. Primero tendríamos que eliminar estos puntos de voltaje y después vamos a analizar los puntos de corriente. Entonces aquí nos dice que esta fuente otorga obviamente 2 amperios y esta fuente en la sumatoria da 0.1. No significa que esté dando 0.1 ahora, sino que todas las fuentes dan 0.1. Todas estas fuentes dan 0.1. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso. Si yo retiro estos componentes, ¿qué voltaje me daría? Cuando yo retire esta fuente y solamente me quede trabajando con la fuente de corriente, entonces vemos que el voltaje varía. ¿Pero por qué? Porque es que ya las fuentes están trabajando. Entonces esta misma fuente tiene que tomar una corriente. ¿Y esta corriente cómo la llamo? Bueno, simplificando otra vez este circuito y utilizando esta fuente. Y este proceso de cálculo también está acá.
¿Qué pasaría si utilizamos B12 y lo dividimos entre 2.73? Entonces nos daría la corriente que se circula en este circuito. Si hacemos esto, sería entonces aplicando lo que se llama ley de Ohm, que sería el voltaje entre el voltaje por la resistencia. Entonces ahí nos daría aproximadamente un estimado de una corriente. Y esta corriente se tendría que sumar entonces a los valores que tenemos acá. Y eso nos aproxima al valor de aquí. Entonces de esta forma es como se conocen los valores. Entonces se utilizan los diferentes análisis de mallas, de nodos. Recordemos que por ejemplo cuando se retira una fuente para analizarla, algunos componentes quedan eliminados. Por ejemplo, este es el caso, que para las fuentes de corriente la resistencia R2 no se utilizaría, entonces pues tenemos que eliminarla del cálculo para tener una aproximación de qué resultado nos está dando. De esta forma se pueden analizar los otros 4 circuitos utilizando los mismos conceptos teórico-prácticos. Bueno, y no siendo más, muchas gracias.